El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Termina el tiempo de Navidad. Comenzamos un tiempo ordinario. El tiempo ordinario se caracteriza por no tener celebraciones tan importantes en cuanto a los misterios de nuestra salvación manifestados en Jesucristo. Y podríamos decir, por ejemplo, que pues Navidad es el tiempo de estar en Belén, en el nacimiento. Vendrá la Pascua y es el tiempo de estar en Jerusalén. Y en el tiempo ordinario, pues es el tiempo de Nazaret, todo el tiempo que Jesús vivió en Nazaret, hasta el día en que se manifestó, después de todo su desarrollo físico, psicológico, fisiológico, todo como ser humano, como recordando la naturaleza humana de Jesús. Con sus padres, como dice el Evangelio, vivió sujeto a sus padres, obediente a ellos. Trabajó en el taller de Nazaret. El tiempo ordinario es un tiempo de trabajo en nuestra vida, donde no se ve casi nada. Así como no sabemos casi nada de la vida de Jesús después de que regresaron de la fiesta de Jerusalén y se había perdido. Después de esos 12 años no sabemos nada de la vida de Jesús, pero iba creciendo. El Evangelio nos dice que iba creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. El tiempo ordinario es eso, crecer en la gracia de Dios, crecer en la estatura. No hablamos de un crecimiento físico, ¿sí? Algunos irán creciendo físicamente, sí, pero otros ya no vamos a crecer más físicamente, ¿verdad? Pero no es el crecimiento físico, sino delante de Dios, el ser grandes delante de Dios, ¿sí? Como dice Jesús, que en el reino de los cielos el más pequeño es más grande todavía en el reino de los cielos. Entonces hay que ir creciendo en ese sentido de vivir en el reino de Dios y ser grandes en Él. Y termina entonces este tiempo con la contemplación de Jesús en el bautismo. Juan el Bautista ya había anunciado su venida. Y no era su venida solamente en su nacimiento, sino en el tiempo también. Cuando es bautizado, pues Juan ya lleva tiempo bautizando. No es que era el único momento que estaba bautizando Juan y ahí se acercó Jesús, no. Juan llevaba tiempo bautizando, de tal manera que estaba anunciando la conversión, el arrepentimiento. Y pues eso no se hace en un día. Anunciar el arrepentimiento en toda la ciudad, pues no se hace en un día. Ir al río Jordán para bautizarlos allá, pues Juan no estaba ahí esperando, tenía que salir para anunciar la conversión, el arrepentimiento. Y todo aquel que se arrepentía, entonces era bautizado por Juan. El bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. El bautismo nos perdona a nosotros también los pecados. Cuando renovamos nuestro bautismo, como hoy, y nos pone el agua bendita, por eso lo hicimos al principio,
como el acto de arrepentimiento, así como cuando iniciamos la celebración de la Santa Misa, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. El agua del bautismo perdona también nuestros pecados, nos purifica, ¿sí? Cuando hay este arrepentimiento sincero, ya vendrá el momento de la confesión y entonces pues confesaremos también nuestros pecados. Pero el agua nos purifica. Sin embargo, comienza una nueva etapa con Jesús. Ya no será solo el bautismo de Juan, que es para el perdón de los pecados. Juan había dicho: detrás de mí viene uno que les bautizará con el agua y el Espíritu Santo. Y Juan no sabía que era Jesús, porque a Juan Dios le había revelado: mira, Juan, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es. Y entonces, mientras Juan bautiza, se abrieron los cielos, dice, se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo muy amado. Juan está escuchando la voz: este es mi Hijo muy amado. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Por eso después, cuando Juan continúa su predicación, dice: yo lo vi. ¿Qué vio Juan? Yo vi cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Juan está dando testimonio de lo que vio en el momento del bautismo de Jesús, de lo que oyó. Se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Entonces Juan va a señalarlo después y a decir: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Pero todo comienza ahí en el bautismo. Nosotros, a pesar de que sabemos que Juan el Bautista y Jesús eran primos, porque pues Isabel y la Virgen María pues eran primas, ¿no? Aunque ellos eran primos segundos, pero finalmente eran familias, se conocían. Juan Bautista no sabía que Jesús era el Mesías, sino por revelación de Dios, ¿sí? Quizás sabía que Jesús era un buen hombre, un buen joven, pero no sabía que era el Mesías hasta ese momento. Dios le había manifestado y le había revelado muchas cosas sobre el Mesías, sí, pero ¿quién es? Lo que a nosotros nos sucede es a veces lo mismo. Hemos escuchado hablar mucho de Dios, de Jesucristo, pero aún no tenemos el conocimiento de Él completo. De tal manera que hasta el apóstol San Pablo, cuando nos habla del conocimiento de Dios, nos dice: ahora no conocemos a Dios todavía. Ahora vemos a Dios como en un mal espejo, no le conocemos bien, tenemos algo. Todo aquello que se nos ha hablado, que se nos ha enseñado sobre Dios desde pequeños hasta la edad que llevemos, no nos hace conocer plenamente a Dios. Caminamos guiados por la fe, pero después se manifestará Dios y le conoceremos como Él nos conoce a nosotros. Juan el Bautista conoce al Mesías cuando escucha la voz del Padre y ve que el Espíritu desciende sobre él. Nuestra vida cristiana comienza ahí, cuando Dios nos toma como sus hijos por el sacramento del bautismo, nos consagra a Él, le pertenecemos desde ese momento a Él. Y desde ese momento nuestra vida empieza a ser diferente. Hay tantas cosas que se ven en el momento del bautismo que a veces no alcanzamos a percibir. Se perciben a veces cuando hay algunas situaciones especiales. Por ejemplo, un niño enfermo, a un niño enfermo al que dicen, pues ya no le queda mucho tiempo, mejor bautícenlo, no tiene esperanzas. Si son católicos, les dice a veces el médico, la enfermera, si son católicos, les recomiendo que lo bauticen. Ya no hay mucha esperanza, no hay mucho que hacer. Y cuando se han bautizado tantos niños, todos quedan hasta salvados.
reviven, tienen la vida. Yo soy testigo de varios niños que me han tocado así, niños, niñas, a los que ya no les daba ninguna esperanza de vida. Y ahora ya algunos ya están grandes, ya algunos ya están profesionistas que conozco, de los que conozco yo, de los que sé que se recuperaron. Unos de los que yo he bautizado y otros de los que les he pedido que lo hagan. Recuerdo que un papá así le pedí que lo bautizara a su hijo porque a mí no me dejaron pasar a donde estaba el niño, no me dejaron ponerle agua en ese hospital. Cuando fui, me dijeron: no, usted desde aquí récele, haga lo que quiera, pero no lo toque, no se acerque a él. Y después le pregunté al papá: oye, ¿no se puede tocar a tu hijo? ¿Tú no lo tocas? Dice: sí, yo todas las noches lo abrazo, lo alzo, estoy con él. Y entonces le dije: mira, ten esta poquita de agua. Hoy en la noche, cuando ya estés con él, lo vas a bautizar tú. Le vas a poner esta agüita y le vas a bautizar diciendo su nombre de él, y le vas a decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le pones el agua. Porque decían que su niño estaba padeciendo alguna enfermedad muy grave, que estaba muy frágil, muy débil, que si se acercaban otras personas podían contaminarlo, o algún virus o lo que sea. No dejaban que se acercara. Entonces, cuando él lo bautizó, se quedó tan tranquilo, dice. Y yo lo encontré después, como a mes y medio. Le digo: oye, ¿y cómo te va con tu niño? Ya está bien. Después de que lo bauticé, dice, empezó su mejoría, pero muy rápido, dice. Al tercer día salió. Lo que hace el bautismo, porque el bautismo es algo que viene de Dios, no es algo que nosotros estemos dando, y se requiere entonces de la fe de los padres en el caso de los niños, la fe de los papás que llevan al niño a recibir este sacramento, la fe de los adultos, de nosotros, para saber cómo Dios va obrando. Juan el Bautista, imagínense lo que Dios hizo cuando Juan Bautista bautiza a Jesús. Escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, Juan, en él tengo puestas todas mis complacencias. Tanto que Juan, yo me imagino la emoción con que les dijo también a los demás: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y los discípulos que estaban siguiendo a Juan, a ellos se los dijo y ellos se fueron con él, y Juan se alegra. Y después va a decir Juan: es necesario que él crezca y que yo venga menos. Él es el importante. Dios, Jesús es el importante. En los sacramentos es Dios el importante, no es el instrumento, es Dios. Pidámosle pues hoy, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de vivir cada día este sacramento del bautismo como el regalo más grande que Dios nos da al hacernos sus hijos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración.